Hola, hola, nuevamente un gusto saludarlos. Soy Sandy Mejía y este es el podcast Los Colores del Corazón. Este es el episodio número 75 y estoy muy contenta. Les comparto el nombre de este episodio, lo titulé Lecciones tomadas de una serie que muchos seguro ya la vieron. Está en Netflix y es La Reina Charlotte, una historia de Bridgerton. Toda esta serie de Bridgerton ya nos ha dado otras 2 temporadas que también las he visto, y esta tercera confieso que hasta ahorita ha sido mi favorita por varias razones que ya comentaré con ustedes. Y así como en otras series o películas, también he venido a comentarles con ustedes todas estas lecciones que he aprendido. Este en particular me fue así como un abrazo a mi corazón súper lindo, entonces por eso es que dije, bueno, voy a compartir sobre esta serie. Así es que bueno, ya saben mi recomendación cuando hablo de alguna película o alguna serie, como a mí no me gusta que me hagan spoilers. Bueno, si ustedes no la han visto y no les gustan los spoilers, entonces mejor dejan este video o este audio para después, ¿sale? Repito, estas son lecciones tomadas de la serie de Netflix La Reina Charlotte, una historia de Bridgerton. Y vamos a comenzar. Okay. La primera lección que tomo de ahí, y yo sé que esto puede dividir opiniones, pero está perfecto. Entonces, esta primera lección es: el matrimonio es mucho más allá que la idea de solo romance, y como les dije antes, creo que puede esto dividir opiniones y puede haber opiniones diversas y está fabuloso, pueden dejarlo en los comentarios, pero sí fue algo que me llamó mucho, y coincidentalmente, que obviamente uso esa palabra, pero en mi vida, y creo que se los había comentado antes, no veo las cosas como casualidades. Son más causalidades, y son las coincidencias increíbles que pone la vida, ¿no? Los dos puntos ahí para que se encuentren. Me fascina porque justamente hace una semana me encontré con un filósofo inglés que se llama Alain de Botton. Me encanta. Si tienen oportunidad, chequen sus videos. Él habla mucho diferentes temas, pero en específico habla mucho sobre el amor y cómo tenemos esta idea tan romantizada de lo que debe de ser el amor. Entonces, bueno, no voy a andar en eso. A lo mejor un día hago un episodio platicando sobre lo que él habla, porque de verdad ha sido maravilloso para mí escuchar eso, como verdaderamente una mirada fresca, una mirada nueva para mí, que este hombre, bueno, ya tiene muchos años hablando sobre esto, pero para mí es algo nuevo. Entonces, como les digo, juntamente con eso, estaba viendo esta serie, y bueno, ese primer punto: el matrimonio es mucho más que solamente la idea de romance. ¿Cómo lo vemos en esta serie? Es porque justamente la reina Charlotte al final decide tomar la decisión de casarse, pensando no solamente en ella, sino pensando en su país, pensando en su gente y cómo puede beneficiar al mayor número de personas, ¿ok? Tomando en cuenta, y eso sí lo quiero aclarar, aquí no estoy haciendo un análisis histórico, que si esta reina existió, no, estoy analizando simplemente una serie y solamente lo que vemos ahí, ¿ok? La realidad que esa serie nos muestra. Otro punto también dentro de este mismo es que Charlotte se da cuenta que si ella toma esa oportunidad, toma esa decisión de casarse con el rey George, entonces va a tener un poder tan grande en sus manos que va a poder influir en el resto del mundo, porque en ese momento el Imperio Británico es el más importante y el más fuerte del mundo. Entonces ella se da cuenta de eso y por lo tanto toma la decisión de casarse. Y sí, al inicio tiene miedo, tiene sus dudas. Verdaderamente se les recomiendo esta serie. Y al final hace uso de ese poder, hace uso de esa oportunidad que llega a sus manos, que es verdaderamente de convertirse y de ser la reina de un gran país. Pero para que todo esto pueda suceder,
ella primero tiene que casarse. Por eso es que aquí mencionó el matrimonio es mucho más que solamente la idea de romance. Y haciendo un paréntesis, dije que no iba a comentar sobre este filósofo, pero es que me encantó. Y dice, es que a veces en la pareja queremos que esa persona sea quien me lea la mente, que quiero que esa persona sea quien resuelva mis necesidades, quiero que esa persona me haga feliz y ponemos todas nuestras aspiraciones, todas nuestras expectativas, ahora sí que es del mundo entero y de la vida entera, los ponemos en los hombros de una sola persona y eso es demasiada responsabilidad. Y bueno, fin del paréntesis. Vamos con la segunda lección que tomo de esta serie de la Reina Charlotte y es el dolor y las heridas nos llegan a todos. El dolor y las heridas nos llegan a todos. Y aquí se me vino una frase que todos conocemos y es, caras vemos, corazones no sabemos. Y justamente lo que nos presenta esta serie es que vemos tanto a un rey y una reina que tienen, bueno, es un derroche de abundancia que es impresionante. O sea, desde cómo los visten, desde que se levantan, tienen personas a su disposición para que los cambien, para que los peinen, muchísimas joyas para escoger. Los desayunos están así como si fuera una fiesta, o sea, de tanta comida. O sea, es una abundancia que es demasiado. Y por el otro lado, ellos, los dos personajes que vemos en este momento, que es la reina Charlotte y el rey George, están pasando por momentos muy difíciles. Se supone que están en su luna de miel, pero están separados, es decir, están solos y cada uno está viviendo su propia tormenta, cada uno está lidiando con sus propios demonios, cada uno está librando una batalla. Sin embargo, las personas desde fuera los veían y decían, es que él es el rey, ella es la reina, uy, deben de estar súper fascinados, enamorados en su luna de miel. De nuevo, caras vemos, corazones no sabemos. Y aquí me llamó mucho la atención y les comparto, es de mis partes favoritas de esta serie y yo creo que es una de las razones que la disfruté tanto esta serie, es que nos muestran justamente el colapso nervioso que tiene este rey por todas las demandas, todas las exigencias, todas las presiones que ha puesto obviamente su mamá en sus hombros desde que es un niño y que las ha ido cargando desde entonces y él siente que no puede dar el ancho, que nunca va a ser suficientemente bueno. Y él por su parte, todo lo que él desea, este rey George, es solamente quiero ser un granjero o solamente quiero ser un simple granjero y quiero dedicarme a ver las estrellas y a ver los planetas. El dolor y las heridas nos llegan a todos, no importa en la posición, que en este caso lo podemos ver como que, estar en la posición más alta, como en la cima del mundo. Pero aquí esto lo comento porque verdaderamente nunca sabemos las batallas por las que está pasando otra persona. Y no estoy hablando solamente de las personas que están en posiciones altas, sino las personas con las que tú convives día a día, tus familiares, tus amigos. Ellos a lo mejor para seguir cumpliendo sus funciones tienen que mostrar una cara de fuerza, una cara de que todo está bien, una cara de que todo está bajo control, pero es importante que todos tengamos en cuenta justamente que todos estamos librando una batalla, todos estamos pasando por diferentes situaciones. Entonces, cerrando este punto, el dolor y las heridas del corazón nos llegan a todos. El punto número 3 que tomo de esta serie es el miedo es el peor carcelero. El miedo es el peor carcelero. Y aquí, volviendo nuevamente a la enfermedad del rey George, tenía tanto miedo
de no dar el ancho, tenía tanto miedo de no ser un buen rey, tenía tanto miedo de no ser un buen esposo, tenía miedo de que su ya entonces esposa Charlotte lo conociera con esos ataques de nervios y de ansiedad que obviamente en ese momento no se reconocían como tal. Pero entonces, ¿qué es lo que hacía? Se escondía. Guardo esto aquí tan profundo y me escondo para que nadie lo vea, para que nadie lo conozca. Y este miedo lo lleva justamente al otro extremo, que es el extremo de que llega a las manos justamente de este doctor, él creyendo que era su mejor opción. Y este doctor termina lastimándolo mucho. Entonces date cuenta cómo fue el vehículo para que todo esto pasara fue el miedo. Y obviamente sí podemos decir es que la presión, es que el estrés, sí, estoy súper de acuerdo, pero es el miedo. Y cuando nos posicionamos en el miedo, es como si te pones unos lentes y ves todo el mundo, todo tu mundo, toda tu vida lo ves a través de esos lentes, que es el miedo. Y créeme, el miedo nunca va a ser el mejor consejero. Y obviamente no estoy diciendo que le corras al miedo, al contrario, el miedo es una respuesta biológica, es una respuesta humana y que nos sirve para protegernos y es muy necesaria. Sin embargo, cuando eso es lo que guía toda tu vida, ahí yo sí te digo, presta atención, porque no es el mejor consejero y de hecho creo que es el más grande carcelero, el miedo. Y aquí en la serie vemos a George, obviamente es una como enfermedad que se ve como muy clara, sin embargo hay otras situaciones por las que podemos estar pasando nosotros y ahora sí que analízate bien. Si lo que te está gobernando, si lo que te está liderando, si lo que está marcando tu mapa de camino es el miedo, de verdad te lo digo, reflexiónalo, porque te estás metiendo tú solo en una cárcel y en una prisión. Además, el miedo nos cuenta una historia de que lo peor de lo peor puede suceder. Entonces, por ello no elegimos otros caminos. Y la vida, esto quiero que te quede súper claro, la vida siempre nos da más opciones. Entonces, elige otra opción. Hay más opciones, más que solamente la opción del miedo. Y justamente después de este punto 3, a propósito pongo este punto 4 que es mi fascinación. Y bueno, si ya tienen tiempo siguiéndome, escuchándome, saben a lo que me refiero y saben justamente cuál es el punto que viene. Y este punto número 4 de las lecciones que tomo de esta serie de la reina Charlotte es que el amor es el camino. El amor es el camino y me fascina esto. En la serie vemos cómo justamente este cariño y este amor que le tuvo Charlotte a George, a su esposo, fue lo que lo salvó de vivir una vida miserable, de vivir abusado, de vivir de la manera tan horrible que lo tenía este doctor y también su propia madre. Sin embargo, para que esto sucediera, George tuvo que abrir la puerta, George tuvo que mostrarse y ahora sí que no lo hizo en decisión propia al mostrarse, sino bueno, por razones de la vida, Charlotte se enteró de qué era lo que estaba pasando con este rey George, pero entonces ella decide hacer algo diferente y ella decide amarlo y acompañarlo y ayudarlo, pero justamente desde este punto que es el amor. Pero del otro lado de George tiene que existir esta vulnerabilidad, que es mostrarse tal cual es, ya dejando los filtros aparte. Y esto me recordó una frase de un libro muy bonito que se los recomiendo. Es de Charlie Mackesy y se llama El niño, el topo, el zorro y el caballo. De hecho, se hizo un corto animado el año pasado que ganó el Oscar como mejor animación, entonces se los recomiendo. De hecho, yo lo he visto por pedazos este corto, pero el libro desde que lo leí me llegó al corazón tremendamente. Si por ejemplo han leído El Principito, es más o menos así, pero el libro es un tesoro en todos los sentidos. Entonces, en este libro es el viaje justamente de un niño con un topo, un zorro y un caballo, y llega un momento en que pregunta
qué es lo más valiente que has hecho? Y la respuesta es pedir ayuda. Y me encanta, porque el pedir ayuda es parte de ser valientes, y a veces pensamos que el ser valiente o el ser fuerte es hacerlo todo yo solo, resolverlo todo yo solo, encontrar la manera todo yo solo, y nos olvidamos que tenemos tantas personas y tanto mundo deseando acompañarnos, deseando ayudarnos, no por el hecho solamente de ayudarnos, sino porque quieren lo mejor para nosotros. Pero para eso nosotros primero, debemos de reconocer el punto en el donde estamos. El reconocimiento es lo más importante. No por nada es el punto número 1, ¿no?, de los 12 pasos para Alcohólicos Anónimos. Pero y después una vez que lo reconozco, después lo muestro a otras personas y decido ser vulnerable y pido ayuda. Entonces, y aquí es justamente cuando el amor puede hacer maravillas, como lo vemos en esta serie. Y algo que vemos aquí es cómo Charlotte descubrió el idioma, el lenguaje por el cual que ella podía comunicarse con George cuando estaba en sus peores crisis. Y si para eso tenía que llamarle Granjero George, o hablarle de las estrellas y decir yo soy Venus, o esconderse debajo de la cama para que entonces ahí no tener el juicio de los dioses y poder hablar a ese nivel, de verdad me pareció tan hermoso y me pareció tan real, porque eso lo vemos así como que, ay, sí, es una serie, está todo bonito, y claro, todo lo tienen que poner novelesco, los colores, los vestuarios, la música, todo increíble. Pero la historia en sí, el guión en sí, lo que nos están mostrando es una realidad que existe hasta el día de hoy. Y que nosotros podemos ayudar a alguien más, pero también nosotros podemos ser ayudados. El amor real, sin duda, es lo que nos acompaña y nos convierte en la mejor versión de nosotros. Y esto lo veo porque Charlotte ayudó a su esposo, el rey George, a convertirse en su mejor versión, pero también esta situación de tanta tensión, de tanto estrés, de tantas cosas, ayudaron a Charlotte, también a ella, en convertirse en su mejor versión, y todo por medio del amor. Y el último punto es: elige tu legado y constrúyelo. Elige tu legado y constrúyelo. Así que entre todas las cosas que puedes hacer y dejar para un futuro, o sea, puedes tener muchas en la cabeza, pero la realidad es que vas a tener que escoger algunas y enfocarte en ellas para verdaderamente cumplirlas. Y es lo que hace la reina Charlotte, lo que vemos aquí. Ella no puede dedicarse a ser como que, ay, la mamá. Aparte vemos que en esta época no todas las mamás se dedicaban a ser mamás como ahora las vemos, ¿no? De que están con sus hijos todo el tiempo, platicando con ellos. No, tenían las niñeras y ellas eran damas de sociedad. ¿Y cuánto más una reina? Entonces, al final vemos que sus hijos le reclaman el que no haya estado con ellos, pero ella tuvo que encargarse de liderar un país. ¿Por qué? Porque su esposo no estaba en su mejor forma. Sin embargo, ella estuvo con él todo el tiempo. Y sabes, esto me recuerda la historia de Nelson Mandela. Hay un libro que se llama El largo camino hacia la libertad, y justamente son memorias de Nelson Mandela, y él comenta cómo sus hijos llegaron a reclamarle porque dijeron: sí, fuiste presidente, hiciste grandes cosas, pero no estuviste conmigo, a mí me abandonaste. Y recuerdo cuando yo leí este libro años atrás, me impactó mucho, porque dije, bueno, es que si ponemos en una balanza, que ni siquiera quiero entrar en ese tema, ¿no? O sea, o me dedico a ser padre y estar contigo muchas horas al día, o me dedico
a buscar el cambio en un país y en el mundo y para tantas personas. Y quisiéramos creer que todo se puede, que es súper fácil tener un balance, pero la realidad es que no. Todos estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos. Entonces, cuando yo veo esto de Nelson Mandela, obviamente cada quien puede tener su opinión, pero fue de impacto para mí, porque Nelson Mandela dijo, yo elegí esto. Y obviamente esto deja un vacío y deja una nostalgia y tristeza y seguramente ese enojo y coraje por parte de sus hijos, pero el papá, que es Nelson Mandela, decidió otro camino. ¿Okay? Ya no voy a decir de si estoy de una parte o de otra, pero me invitó a la reflexión. ¿Por qué? Porque justamente cuando eliges tú cuál va a ser el legado en el que quieres trabajar y al que quieres dedicarte, eso quiere decir automáticamente que hay otras cosas que vas a dejar fuera. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros decidimos por algo, y esa elección puede ser desde que elijo comprarme este carro, entonces si eliges comprarte ese, entonces todos los demás los dejas fuera. O elijo trabajar en esta área, entonces todas las cosas, lo demás lo dejas fuera. O elijo yo a tener esta pareja, entonces quiere decir que a las demás potenciales, al menos por ese momento, los dejas fuera. O quiero vivir en este lugar, lo demás lo dejas fuera. ¿Te fijas? El decidir por algo implica también decirle no a otras cosas. Así que si tú tienes un deseo de el legado que quieres dejar en tu camino, tanto mientras estás aquí, pero sobre todo pensando a futuro, entonces verdaderamente elige cuál es ese legado y constrúyelo. Tienes que ser firme con lo que tú deseas, porque van a llegar distractores queriendo justamente cambiarte de camino o hacerte dudar. Pero si tú ya lo tienes bien decidido, mi invitación para ti es que sigas por ahí y que estés dispuesto a pagar el precio, porque obviamente hay un precio que pagar, como ya lo decíamos, ¿no? Con esto de la reina Charlotte. Y bueno, estas son las lecciones que decidí tomarlo y decidí hacerlo así como que chiquito. Obviamente hay mucho que se le puede tomar a esta serie, pero estas son 5 lecciones que decidí compartir con ustedes. Si ya viste la serie, si quieres compartir alguna otra lección que te dejó a ti, me encantaría que la compartieras con nosotros. Y bueno, nada más haciendo un resumen de cuáles son estas 5 lecciones. La primera es que el matrimonio es mucho más que solamente la idea de un romance, ¿ok? Y espero que ya lo sepas para este momento, pero la fase del enamoramiento dura muy poco, no es para siempre. ¿Ok? 2, el dolor y las heridas del corazón nos llegan a todos. No respeta clase social, no respeta si eres hombre, mujer, no respeta absolutamente nada. Las heridas y el dolor del corazón nos llegan a todos. ¿Por qué? Porque somos humanos. 3, el miedo es el peor carcelero. Pero justamente, y haciendo aquí alusión al capítulo anterior, ¿cuál es tu prisión? ¿Cuál es tu prisión? Y recuerda que cualquiera que ella sea, puede salir. Punto número 4, el amor es el camino. Mi favorito siempre, el amor es el camino. Y punto número 5, elige tu legado y constrúyelo. Es todo de mi parte en esta ocasión. Soy Sandy Mejía. Un gusto saludarlos. Les dejo mi cariño, un abrazo lleno de paz. Y bueno, ya nos encontraremos en el siguiente capítulo de esto que es el podcast, Los Colores del Corazón. Hasta la próxima.